El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios. Como habíamos mencionado previamente, hoy vamos a tener una entrevista especial. Básicamente vamos a estar hablando sobre lo que es la construcción del ferrocarril Santa Cruz-Corumbá o Corumbá-Santa Cruz. Y en este caso tenemos como entrevistado especial a Junior Raúl Pantoja Ábrego, quien es investigador y nos va a estar comentando sobre un artículo, sobre un capítulo del libro que él ha publicado valga la redundancia, en un libro que le vamos a mencionar previamente. Estimado Junior, buenas noches, ¿cómo está usted? Querido Alejandro, muchísimas gracias, muy buenas noches, un saludo a toda la audiencia y gracias por la invitación. Muy bien, vamos a presentarles brevemente la semblanza de Junior. Él es licenciado en Ciencias Políticas, tiene un máster en Estudios Cruceños y se ha desempeñado y se desempeña como investigador adjunto del Centro de Estudios Cruceños. Junior ha publicado el trabajo de investigación Historia de la provincia Germán Busch y monografías municipales de Puerto Quijarro y Puerto Suárez. Básicamente lo que vamos a estar hablando en nuestra conversación del día de hoy va a estar relacionado con la construcción del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz y de manera general si nos remontamos a lo que es, por ejemplo, el siglo XX, no solamente para Bolivia, sino para otras regiones de Latinoamérica y el mundo en general, el ferrocarril se constituyó como uno de los principales medios de transporte. Hablamos de personas, como también hablamos de carga fundamentalmente. Especialmente una de las contribuciones del ferrocarril básicamente se orienta por el recorrido de grandes distancias y esta es la temática que estaremos hablando a partir del día de hoy. Y para eso vamos a mencionar, como hemos señalado, Junior es autor de uno de los capítulos del libro Al mar por el Oriente, una contribución que fue coordinada por Paula Peñas Boom, en el cual Junior fue autor de uno de los capítulos. Y básicamente, como nuestro invitado especial, vamos a estar conversando en algunas preguntas de interés. Junior, en primer lugar, ¿por qué es importante estudiar la construcción del ferrocarril? Bien, tanto el ferrocarril Bolivia-Brasil como el ferrocarril Bolivia-Argentina, junto con la carretera a Cochabamba, de Santa Cruz, Cochabamba, sin duda alguna fueron las grandes obras de infraestructura de mediados del siglo XX, ¿no?, para Santa Cruz. Por ello creo que el estudio de su importancia socioeconómica es muy relevante. Hay algunos trabajos de investigación que ya se han realizado sobre esto, que justamente resaltan la importancia de la operatividad de estas vías para el desarrollo del Oriente, como el libro de Oscar Tonelli, el Piavirú Chiquitano, el trabajo del doctor Víctor Hugo Limpias, las ferrovías y las carreteras que transformaron el Oriente boliviano. Y creo que por ello este documento, Al mar por el Oriente, del que ya has mencionado, es un documento que trata precisamente de exponer desde diferentes perspectivas la importancia del ferrocarril en el Oriente, ¿no? En el caso particular de mi trabajo, se desarrolla más el proceso constructivo del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz de la Sierra y lo que significó desde el punto de vista logístico ejecutar la obra. Muy bien, si nos remontamos desde el contexto histórico, ¿cuándo fue la primera vez, por ejemplo, que ingresó el ferrocarril a Bolivia? Y sobre todo también, ¿cuáles han sido los grandes momentos del ferrocarril en nuestro país? Existe mucha bibliografía sobre los ferrocarriles en Bolivia, en lo que casi todos coinciden con un primer periodo
que abarca desde 1870 aproximadamente hasta 1900, lo que se podría considerar como la etapa incipiente de los ferrocarriles en Bolivia. Estas vías, que no superaban los 600 kilómetros construidos, fueron todas construidas en el occidente del país, con el propósito únicamente de dinamizar la actividad del salitre inicialmente y luego de la minería de la plata, ¿no? Como dato adicional, estas rutas conectaban casi en su totalidad a empresas mineras destinadas únicamente al transporte minero, ¿no? Sin duda alguna, desde principios del siglo, ya luego de 1900 hasta mediados del siglo XX, los ferrocarriles en Bolivia se desarrollaron ya exponencialmente. Como dato, solamente en los primeros 15 años se construyeron aproximadamente 1.500 kilómetros, casi la mitad de kilómetros con lo que se cuenta en la actualidad de vías férreas en el país, que son aproximadamente 3.200 kilómetros. En ese momento llegó el país a ocupar el sexto puesto con más kilómetros construidos en Sudamérica, ¿no? Un dato no menos importante. También el siglo XX en Bolivia llegó con un periodo de gobiernos liberales, no hay que olvidar eso. Después de la Guerra Federal, los gobiernos liberales llegan al poder y van a quedarse más o menos hasta 1920, los cuales tienen como política nacional expandir vías férreas hacia el Pacífico. Esto a partir de la visión que tenían los liberales, que la expansión de vías férreas hacia los mercados chilenos era vital, pues, ¿no?, para incrementar tanto exportaciones de la nueva industria minera, que era ya la industria del estaño, y en ese momento las ventajas que dejaba el tratado para los liberales, que dejaba el tratado de 1904 con Chile, tenían que ser aprovechados. Entonces, en ese contexto, creo que los grandes momentos del ferrocarril en Bolivia son en principios del siglo XX, ¿no?, y su expansión hasta mediados del siglo, que recién va a iniciar la historia de las ferrovías en el oriente boliviano, ¿no? ¿Existe alguna información histórica que a finales de 1800 o ya en 1800 o a mediados de 1800 hubiéramos tenido algo de ferrocarril en Bolivia, o llega a principios de 1900? Solamente para tener claro un contexto histórico. Sí, desde 1874 ya hay una vía que conectaba Uyuni con Antofagasta, que es eminentemente minera, ¿no? Una vía de trocha angosta que se menciona para vagones pequeños, sobre todo dedicado a la minería. Y luego ya va a venir el periodo de guerra, que va a dejar paralizada construcción de vías férreas. Van a haber algunas pequeñas vías internas entre empresas mineras, pero luego ya se va a dar paso posterior a la guerra del Pacífico, a 1879-1880, a la construcción de nuevas vías que van a conectar los puertos chilenos con las empresas mineras, sobre todo ya sobre todo en la industria de la plata, porque esta primer vía que se tiene registro es para el salitre. Entonces ya va a ser el siglo XX el que detone la construcción de vías férreas. Se ha hablado mucho de lo que es el Tratado de 1904. Bueno, hay varios académicos, políticos, que dicen de que el Tratado de 1904 es cuando Bolivia realmente cierra la salida soberana al mar, ¿no es cierto?, por las involucraciones que es de aceptar de que perdemos el mar definitivamente.
¿Este tratado de 1904 tiene alguna implicaciones para el tema del ferrocarril? Sí, bueno, la bibliografía consultada muestra muchas referencias, ¿no?, con respecto a los ferrocarriles. Si bien el pacto de tregua de 1884 deja sin litoral al país, en 1904, cuando se firma el acuerdo de libre mercado con Chile, en términos generales va a permitir este acuerdo la utilización de puertos chilenos, por un lado, el libre tránsito de mercaderías nacionales y el compromiso de construir un ferrocarril Arica-La Paz. Obviamente también se estipula en un artículo recursos adicionales en un periodo de 30 años que podrían ejecutarse en otras vías férreas que también conecten el Pacífico con zonas de influencia económica de Occidente, ¿no? Entonces, esto por supuesto tenía una significación importante para los liberales, porque no se olvide que aperturar vías férreas al Pacífico significaba incrementar los volúmenes de exportación de la industria minera, lo cual generaba un gran impacto para el comercio exterior nacional y bueno, al final de cuentas lo generó y así es como se cuenta, ¿no?, en la bibliografía que se ha ido consultando. Igual un dato no menos importante como para contextualizar lo que va a significar ya las vías férreas en el oriente, esto por supuesto generó desventaja, ¿no?, para el oriente boliviano, porque la apertura en menos de 20 años, de principios del siglo XX, de 3 puertos, de 3 vías férreas conectadas a puertos chilenos y peruanos, disminuyó considerablemente el comercio de algunos productos de Oriente, ¿no?, del oriente boliviano, pues ya llegaban productos de Perú y Chile a Occidente, que era un mercado natural del oriente, y eso generó demandas, por supuesto, por parte de Santa Cruz. Ahí está plasmado el memorándum de 1904. Están los liberales en el poder. Santa Cruz demanda ser incorporada en esa planificación nacional de vías férreas, y va a seguir Santa Cruz demandando hasta casi 1930, ¿no?, ser escuchada para ser integrada en la red vial nacional. Interesante dato y contexto histórico. Dada que existe esta demanda de Santa Cruz para ser incorporada dentro de lo que es ya la construcción del ferrocarril, hablamos del periodo 1904-1930, ¿puede ser esto el contexto de cómo surge el tema de la construcción del ferrocarril Santa Cruz-Corumbá? ¿O cuál es el contexto? ¿Cuáles son los orígenes en la construcción del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz? ¿De dónde viene la iniciativa? Ya, son varios factores, ¿no?, que van a conjugar la construcción de esta vía en específico. Sin embargo, se debe contextualizar que este proyecto no nace únicamente como una necesidad específica de unir Mato Grosso con Santa Cruz, sino que es parte de un proyecto macro que nace en la Convención Internacional Americana de Washington en 1890, en la que Brasil se mete de lleno a buscar la viabilización de un proyecto ferroviario bioceánico, ¿no?, que conecte Santos con Arica. En ese afán, Brasil llevó adelante la realización de muchos estudios técnicos para la realización de este ferrocarril, del ferrocarril mayor, ¿no?, Santos-Arica. Estos estudios los realizó el doctor Estanislao Busquet en los años más o menos 20 del siglo pasado, y entonces a partir de ellos Brasil ya tenía una idea establecida geopolítica de expandir vías férreas hacia la cuenca del Plata y hacia la cuenca del Amazonas, tratando de generar conectividad hacia Arica, tanto por agua como por tierra, ¿no?,
Entonces, a partir de estos estudios de la visión brasileña, en cierta manera de tener dominio sobre la cuenca del Plata y consolidar pues una conexión bioceánica, sobre la base del Tratado de Petrópolis de 1903, que bueno, es parte de la historia ya conocida, un poco amplia, pero trataré de resumir. El Tratado de Petrópolis compensaba a Bolivia por el tema del Acre con 2 millones de libras esterlinas para la construcción de un ferrocarril hacia el Amazonas. Pero este ferrocarril, y que a veces se presta a confusión, era un ferrocarril que no pretendía unir Brasil con Bolivia, ¿no? Era un ramal interno en territorio boliviano. Se inician negociaciones dando como resultado, a partir de ese tratado, que nunca se compensó, nunca se construyó el ferrocarril y los recursos estaban pendientes. Con toda esta nueva idea de Brasil de extender vías férreas que conecten hacia Arica, se revisa el Tratado de Petrópolis y se saca un protocolo que se conoció como el Protocolo Flores Pacheco en 1925, que ya el protocolo va a estipular la utilización de los recursos adeudados por Brasil del Tratado de Petrópolis para la construcción de un ferrocarril que una Santa Cruz de la Sierra con Mato Grosso, ¿no? En primera instancia. A partir de esa idea, y obviamente con los estudios que ya había demostrado y había expuesto Busquets en su país por mucho tiempo, van a hacer el Tratado de Natal, ¿no? El Tratado de Natal básicamente lo que va a proponer en 1928 es destinar 1 millón de libras esterlinas para construir el ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz. Aquí es importante mencionar que Hans Gretel hizo un estudio para Bolivia donde se trataba de buscar viabilidad para conectar el sistema de vías férreas de Occidente con Oriente. Y él hizo los estudios, incluso con Busquets, viajaron por Bolivia, se coincidieron en sus trabajos de investigación. Y se había diseñado ya un ramal que conecte Cochabamba con Santa Cruz. Entonces, en este tratado se plantea ese ramal y que a partir de la unión de Cochabamba a Santa Cruz, que uniría ya prácticamente Oriente-Occidente en vías férreas, Occidente ya está conectado al Pacífico, sería unir Oriente-Occidente y luego extender 2 ramales, uno hacia el Amazonas y otro hacia el río Paraguay. Esas eran las intenciones del Tratado de Natal. Sin embargo, estamos en 1928, años siguientes viene la Guerra del Chaco y no se va a poder avanzar en más negociaciones, ¿no? Se detiene todo lo que tenga que ver con ferrocarriles y solo se van a volver a retomar las negociaciones posterior a la guerra. No olvidemos que para entonces Brasil y Argentina eran potencias sudamericanas, las dos grandes potencias. Y bueno, después de la Guerra del Chaco, para Bolivia lo que el ideario o la visión nacional era defender las fronteras y unificar el país, ¿no? Y para ello van a retomar negociaciones en el ámbito de vías de comunicación y de acceso con Brasil y con Argentina, y obviamente ahora con el ingrediente de que Brasil y Argentina sí están muy interesados por el petróleo. Entonces estas negociaciones van a partir, en el caso del ferrocarril a Corumbá, van a partir de negociar sobre el Tratado de Natal, y es así que van a hacer el Tratado Ferroviario Bolivia-Brasil de 1938, donde se va a establecer que el ferrocarril, con el apoyo del Brasil de 1 millón de libras esterlinas adeudadas
por el Tratado de Petrópolis y las modificaciones del Tratado de Natal, se van a ejecutar en una obra, una línea férrea que va a unir Mato Grosso con Santa Cruz de la Sierra. Y el ramal de Santa Cruz de la Sierra Mato Grosso se extendería para unirse con la red noreste del Brasil, que ya tenía conexión hacia Santos, ¿no? Entonces, es así básicamente como se termina dando la iniciativa del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz, en grandes rasgos. Estamos hablando de que ya, digamos que el acuerdo final es 1938, ¿no? Con este acuerdo, este tratado entre Bolivia y Brasil con el 1.000.000 de libras esterlinas. Cuando comienza la construcción, ¿tenemos alguna información de quiénes son los que comienzan a construir? ¿Es empresa brasilera? ¿Son empresas internacionales? ¿Son invitaciones directas? ¿Se hacen convocatorias, licitaciones? Hablando del contexto previo a 1940. Ya, eso me da pie a tu pregunta, me da pie a que más o menos comente un poquito la importancia de este artículo, de este capítulo que hemos publicado en este libro, es las fuentes que se han encontrado. Se han identificado, hemos encontrado en diferentes bibliotecas y archivos, tanto en Brasil, en Campo Grande, como en Corumbá, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo de Cancillería de La Paz. Desde 1938 a 1950, las memorias institucionales y las memorias técnicas de la Comisión Mixta, que era la encargada de llevar adelante la ejecución y construcción de este ferrocarril. Entonces, en ese marco hemos podido tener muchísima información técnica precisa, con datos oficiales, ¿no? Y en ese detalle de información, evidentemente, con respecto a la pregunta, sí se realizaban licitaciones internacionales. El proyecto completo se dividió en 5 grandes tramos. Para los primeros 3 tramos se licitaron con licitación internacional. Cada tramo tenía 3 tipos de licitaciones: una para las obras generales, que son de terraplenado, nivelación del terreno, el trabajo del terreno en sí. Luego la otra licitación tenía que ver con la provisión de durmientes, que no era un trabajo sencillo. El durmiente es sobre donde se asienta la riel del ferrocarril, y eran de madera, ¿no? De madera que se sacaban de los mismos bosques cercanos. Y la tercera licitación era para provisión de rieles. Entonces, en estos tramos, en estos 3 tramos predominaron las licitaciones de trabajos generales a empresas brasileñas. 2 de las empresas más reconocidas y que estuvieron en los 3 tramos fueron Carnero de Resende y CIA, y J.O. Machado y CIA. Y para la provisión de durmientes estuvo una empresa boliviana, la empresa Antelo, y para la provisión de rieles y equipamiento, una empresa nacional también, Palacio y CIA, ¿no? Que era una especie de importadora desde Estados Unidos de material para el ferrocarril. De acuerdo a la documentación, como ya te mencionaba, que se revisó, se tuvieron muchos problemas con las licitaciones de grandes tramos. Por eso es que se decidió que a partir del 4º tramo, que ya venía desde San José de Chiquitos a Santa Cruz de la Sierra, se realicen pequeños contratos de 100 kilómetros, y se cambió la modalidad a construir desde los 2 frentes, ¿no? Desde San José y desde Santa Cruz de la Sierra. Entonces ahí participaron varias empresas nacionales, y también siguieron participando estas empresas brasileñas que ya mencioné anteriormente.
¿En los dos tramos finales de la construcción también habían licitaciones o ya eran invitaciones directas? Eran invitaciones directas para 100 kilómetros, ¿no? Específicos. Regularmente para los trabajos generales. Luego se licitó, se siguió licitando el tema de rieles, ¿no? Porque se tendía, en el caso de los rieles fue un poco complejo el trabajo, porque no olvidemos que estamos en periodo de guerra mundial, hay escasez de hierro, de material de fierro. Nueva York despacha la mercadería al Brasil, pero de Santos llega a cierta zona, y otro poco se transporta por agua, por el río Paraguay. Y el tema es que los barcos que navegaban el río Paraguay moviendo mercadería eran muy pequeños, y también los viajes eran 6 viajes al año. Entonces se complicaba mucho tener que traer y estar al mismo ritmo teniendo los materiales para avanzar. Entonces la empresa, casi siempre se tenían 2 o 3 empresas de confianza para que puedan hacer la importación y bueno, el trabajo logístico de hacer llegar a Punta Rieles, ¿no? Excelente. Si hablamos de estas fases de construcción en 5 tramos, ¿existen algunos hechos que se puedan destacar? ¿Alguna dentro de la historia de la construcción de las fases? Y sobre todo, ¿en cuánto tiempo fue construido todo el ferrocarril desde Corumbá hasta Santa Cruz? Ya. Hay varios hechos, ¿no? Uno de los relevantes que he podido identificar en el proceso de investigación es el poder superar los primeros 100 kilómetros. No nos olvidemos que de Corumbá hacia la zona del Carmen, Rivero Torre, es una zona pantanosa. Y bueno, el terreno pantanoso y las lluvias en los primeros años hicieron que los procesos de terraplenado, de limpieza, de elevación, tengan que hacerse una y otra vez, volviendo a iniciar cada que llegaban periodos de lluvia. En este periodo justamente era donde se esperaban rieles para poder realizar el tendido, pero bueno, no llegaba el material, volvían las lluvias y todo empezaba de cero, ¿no? Fue un trabajo durísimo, de mucho trabajo para la gente que estuvo en la zona y todo una logística, ¿no? Para poder llevar adelante. Luego hay el tema de la provisión de rieles que ya le comenté. Venían de Nueva York, no se podía navegar todo el tiempo, 6 viajes más o menos al año, y se traía de a poco el material, ¿no? Y quizás el hecho más sobresaliente en este proceso de construcción de esta vía fue la construcción del puente definitivo sobre el Río Grande. Este se comenzó a construir más o menos en 1956 y gracias a 2 turbiones que modificaron el cauce del río, las obras fueron terminadas recién en 1960. Eso ocasionó que la longitud del puente sea de igual manera modificado. Partió el proyecto con 790 metros más o menos y terminó en casi 1.400 metros, convirtiéndose en ese momento en el puente más largo del país. Entonces, básicamente, los hechos, estos creo que son hechos muy relevantes en el proceso. Y con respecto al tiempo de construcción, las obras inician en 1938 y se entregan oficialmente en 1955, o sea, 15 años después de iniciados los trabajos. Sin embargo, aún se tenían por construir el puente definitivo, por ejemplo, sobre el Río Grande. No se había terminado cuando se inaugura el ferrocarril.
Quedaba todavía mucha obra de arte por concluir, canales, nivelación en ciertos sectores, puentes que eran provisionales y que se tenían que terminar. Y todo ese trabajo no se concluyó, ¿no?, hasta 1950. De acuerdo a Víctor Hugo Limpias, que ha hecho un análisis sobre ese punto en específico, él considera que las obras continuaron desde 1955 hasta 1970, por un lado obras de mantenimiento y por otro obras de complementación a la vía hasta 1970, ¿no? Entonces podría considerarse que 1970 es el año donde se culmina todas las obras complementarias de la ferrovía y se tiene una línea férrea completa hasta que conecta a Santa Cruz de la Sierra con Corumbá, y ya se tiene el puente definitivo, ¿no? O sea que estaríamos hablando de aproximadamente 30 años desde que se iniciaron los trabajos en 1938. Hay 15 años donde se realiza la construcción principal y 15 años de obras complementarias. Sí. Podríamos decirle, podríamos concluir así, 30 años. Sí, 30 años hasta que se tenía una línea completa con todas las condiciones, ¿no?, para realizar el trabajo ya de mover carga, pues, ¿no? Carga, personas, etcétera. Y obviamente no quiere decir que 30 años se tardó en construir y no había trenes que ya que operaban. Ya se operaba desde concluido el tramo 2. Empezaron a llegar las locomotoras, empezó a llegar también los vagones, tanto de personas como de carga, y ya se tenía, ¿cómo se dice? Se tenía ahí ya un trabajo, ¿no?, de llevar carga, transportar personal, sobre todo personal de la empresa, hacia la misma obra. En la vía. Podríamos decir de que en la medida de que se iban avanzando con los tramos también existía el servicio y el uso del ferrocarril, aunque sea parcialmente. Sí. Perfecto. Si tuviéramos que mencionar desde su perspectiva, ¿cuáles fueron o han sido los principales impactos y beneficios en la construcción del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz? ¿Cuáles podríamos mencionar? Bueno, sin duda la conexión con Brasil va a permitir un comercio fluido, ¿no?, que va a aventajar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, importando sobre todo materiales de construcción para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Víctor Hugo Limpias y también algunos otros autores mencionan ese hecho de todo el material de importación para la construcción, que fue importante, ¿no?, posterior a los años 70. Entonces creo que uno de los impactos importantes ha sido ese, y también el tema de que casi que la región chiquitana se reconfigura con el ferrocarril, ¿no? Muchos pueblos chiquitanos van a salir a la línea, a la vía férrea, van a modificarse de sus asentamientos iniciales. El caso del Carmen Rivero Torres, que era una comunidad, es uno de ellos. Puerto Suárez, bueno, ya estaba asentada desde antes del siglo XX, de 1875, pero va a tener también una estación, y se van a desarrollar algunos otros pueblos como Puerto Quijarro, que van a ser a partir del ferrocarril, ¿no? Entonces, los asentamientos humanos y todo el desarrollo que implica el ferrocarril para esas regiones ha sido fundamental. Sí, ahí vamos a acotar algo. Bueno, también hemos participado con un capítulo del libro, y hay un efecto positivo sobre el índice de desarrollo humano, y esto comparando
por ejemplo, municipios que tienen acceso al ferrocarril y municipios que no tienen acceso al ferrocarril. De hecho, en uno de los capítulos del libro se menciona que en los municipios con ferrocarril, digámoslo así, porque hay un acceso, hay una considerable disminución en indicadores de pobreza extrema. Y esto desde luego también porque hay una economía del ferrocarril, ¿no? Gente que obviamente, inclusive, bueno, también hay evidencia y estudios internacionales que mencionan que, pues, especialmente a mediados del siglo 50, por donde pasaba el ferrocarril, había una valoración en temas de las casas, en temas de los negocios, en temas del comercio. Entonces, hay sin duda alguna una serie de efectos económicos, especialmente por el tema del ferrocarril, ¿no? Lo que usted menciona, el tema del comercio. Realmente el tiempo nos ha quedado demasiado corto, Junior. Queremos agradecerle. Ha sido en lo personal, una de las entrevistas que más me ha gustado, una información bastante valiosa. Para finalizar, bueno, tenemos dos preguntas. La primera es, la penúltima de las preguntas en todo caso es, ¿cuál es la perspectiva actual y qué nos depara el futuro para estos 5 tramos de construcción del ferrocarril entre Corumbá y Santa Cruz? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué nos depara para el futuro? Ya, justamente también hay un trabajo en el libro que nos menciona un poco, ¿no? Esta situación. Sin embargo, básicamente el tramo es el responsable de transportar, este tramo es el responsable de transportar más del 80% de la carga que se comercializa vía Río Paraguay. Por este tramo o por esta vía férrea se transporta soya, se transporta fierro y acero para la construcción, cemento, combustible y últimamente urea, ¿no? Hacia mercados brasileños. Entonces, es una vía muy importante. Seguramente, y ya entrando al tema prospectivo, los escenarios prospectivos que la empresa Ferroviaria Oriental tiene, que es la actual administradora de este tramo, es que se apunta a consolidar como parte de operaciones logísticas integrales y multimodal de un corredor ferroviario bioceánico, ¿no? Es uno de los anhelos que siempre ha habido. En 1930, cuando Brasil inicia todas estas negociaciones, era el deseo también de que este corredor ferroviario se consolide, y una de las ideas que plantea la Ferroviaria Oriental es esa, ¿no? De que hacia el futuro pueda ser parte de este tramo, de ese gran corredor